Ahora nos encontramos ante un tema que resulta bastante triste, lo va a hacer en la vida de Jacob, y es la muerte de Raquel. Y vamos a sacar algunas lecciones porque en esta narración, como estamos cubriendo algo de terreno bíblico, nos vamos a encontrar con varios elementos que nos muestran de nuevo lo peligroso de dejar que nuestra naturaleza humana controle nuestros actos, nuestros pensamientos, pero ya iremos a eso. Vamos a pedir la dirección de Dios antes de estudiar. Querido Dios, gracias te damos porque nos das tu palabra. Gracias te damos porque a pesar de los problemas que tu palabra narra, también nos muestra a través de esos problemas cómo tú sigues estando al control y sigues dirigiendo tus planes de tal manera que la humanidad entera sea bendecida. Gracias por obrar a pesar de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor Dani Perla, ya aquí en el texto que vamos a estudiar hoy, que es desde Génesis capítulo 35, versos 15 en adelante, nos encontramos con algunas narraciones, bueno, una nota triste, ya vamos a tocarla, y las otras que son un poco sórdidas, podríamos decir, esas otras notas. Y también aparece lo que le está pasando a la familia de Jacob, está complicado porque aparece también la muerte del patriarca Isaac, aparece al final de este capítulo, pero vamos a ir a lo primero, pastor, la muerte de Raquel. Este es el capítulo en el que se narra la muerte de Raquel mientras ella está dando a luz a su último hijo. Así que, ¿qué está enfrentando aquí Jacob y por qué es tan importante esta narración del nacimiento de su último hijo Benjamín y la muerte de su esposa preferida? Bueno, aquí tenemos cómo va evolucionando. Recordemos, Jacob ya está yendo hacia el lugar, hacia la tierra donde Dios va a hacer esta gran nación, y ahora la vida sigue su curso. Claro. O sea, todas estas cosas suceden, pero para mostrarnos pues que hay un desenlace de las cosas, pues la muerte es una realidad. Imaginémonos Jacob todo lo que ha estado pasando después que se vio con su hermano Esaú y se separaron. La situación allá en la tierra de Siquem, la situación de nuevamente el pacto con Dios, de abandonar los ídolos, todos los ídolos paganos. Ahora la muerte de su esposa amada, de Raquel. Pero aquí hay unas palabras, aquí no es Dios que le da estas palabras, pero es interesante que la partera, la que estaba asistiendo a Raquel en su nacimiento, viene y le dice, no temas, le dice, vas a tener este hijo. Sí. Y eso me recuerda a lo que Dios le había dicho a Abraham también, no temas, yo soy tu escudo. Entonces Dios le está reasegurando una y otra vez que Él estará con Jacob, estará con su familia, solo que lastimosamente tras ese dolor de la muerte de su amada esposa, parece que ante el nacimiento de Benjamín, parece que alguien quería protestar. Bueno, sí, porque lo que sigue en la narración es tremendo. Dice la narración, y quizás lo podemos leer, pastor, porque la verdad es que las palabras que aparecen acá son impresionantes. Y dice así en el texto, estamos en el verso 35, y dice el versículo 21 al 22, Israel salió de allí y plantó su tienda más allá de Migdal Edar, ya había muerto Raquel. Aconteció que cuando Israel habitaba en aquella tierra, Rubén fue y durmió con Bila, la concubina de su padre. De esto se enteró Israel. Y parece que como ha sucedido antes, pastor, aquí encontramos de nuevo a un Jacob o a un Israel en silencio, pero ¿qué implicaciones tiene esto que está sucediendo y cómo está enfrentando esta situación tan terrible dentro de la familia? Muy bien, mire, familia grande, problema grande. Esto que Jacob tuvo varias mujeres, varias esposas, todo eso está pasando la factura ahora, porque Sí. al nacer Benjamín, el último hijo de Raquel, al nacer él, como que pareciera que Rubén, porque estas historias no están desconectadas, y si esto es narrado precisamente después del nacimiento de Benjamín, pareciera que Rubén, que era el primogénito, él quería afirmar, yo soy el primogénito, yo soy el primogénito. Al hacer eso, y también en un cierto sentido,
en un cierto sentido, él quería vengarse, si lo podemos llamar de esa manera, Wow. del desprecio que Jacob había tenido a lo largo del tiempo con Lea. Es probable que ahora Rubén esté defendiendo a su madre. O sea, vemos que esta no era una familia realmente sana, no era No, una familia para sana, nada. porque todos esos sentimientos son los que llevan a Rubén a hacer este acto que tristemente lo van a despojar de su privilegio de ser el primogénito. Ese acto que nos recuerda también a lo mismo que hizo Absalón. Absalón con las mujeres de David, de su padre. Pero sabemos que lo de Absalón también fue motivado por toda esa historia del pecado de David. Así Sí. que aquí tenemos gran lección. Dios puede perdonar nuestros pecados, Dios puede perdonar lo que hemos hecho, pero las consecuencias vienen ahí, impactan a otras personas. Y en este caso, pues Rubén es un hijo, ha crecido en un ambiente de distorsión, viendo cómo dos mujeres se pelean por el amor de un hombre. Y todo eso porque hay algo que no lo mencionamos en una lección la semana pasada, que cuando por ejemplo Lea negocia con Raquel para acostarse con Jacob ahí por las mandrágoras, que no sé qué, entonces da a entender que ya Jacob había dejado de estar con ella Wow. íntimamente. Todo eso, y lo ven los hijos, Sí. el pleito entre padres, y claro, aquí eran varias esposas y todo, pero digamos, aunque fuera una familia normal, pero si hay discusión, pleito, todo eso va impactar. impactando la mente de los hijos. Y ahora otra vez, Jacob aparentemente ante esto no dice nada, pero ahora tenemos una versión de esto. Y la versión que tenemos es que recordemos, como Jacob ahora se da cuenta que Dios es el que pelea por él, es probable que ahora su silencio no tengan que ver tanto con su pasividad, sino que tengan que ver con que él va a dejar que Dios pelee sus batallas. Estar dispuesto a dejar que Dios finalmente dirija lo que ya Él no puede arreglar, que como ya usted decía, son consecuencias de las cosas que a veces hemos hecho anteriormente. Y eso me lleva a algo que usted ya introducía el día de ayer, pastor, que es la idea de si Dios puede trabajar a pesar de nuestras familias, a pesar de nuestro carácter, o nuestros caracteres, a pesar de nuestros defectos, si Dios puede trabajar a pesar de eso, ¿cómo serían las cosas en nuestra vida si fuéramos obedientes al Señor y si confiáramos plenamente en el Señor, pastor? Bueno, yo siempre me he preguntado por qué estas historias están aquí. Incluso algunos los usan en contra del cristianismo. Sí. Dicen, no, mire usted, los cristianos están llenos de violencia, están llenos de esto, de lo otro. Y bueno, a lo largo de la historia esto también se ha repetido. Pero yo siempre me he preguntado, ¿qué preferiría yo? ¿Que estén estas historias ahí o que no estén? Por ejemplo, ¿qué pasaría si la Biblia solo fuera compuesta de historias como Daniel, Enoc, José, Jesús? ¿Qué pasaría con nosotros, hermanos? Nosotros nos desesperaríamos y nosotros diríamos, yo no puedo salvarme, pues no puedo ser como ellos. Sí. Pero Dios en su misericordia nos muestra la realidad del ser humano. Y yo no digo que aquellos no eran pecadores, porque al final todos fueron pecadores. Daniel mismo exclamó que él era un hombre pecador, Isaías y todos ellos, pero al menos no tenían esos pecados así, esos actos tan grandes, escandalosos, correcto, pero eran pecadores. Sí. Pero Dios ha dejado estas historias para mostrarnos, uno, que su gracia no tiene límite. Que cuando Él hace un pacto con una persona, Él le dice, yo no te dejaré ni te desampararé. Dios cumple sus promesas. Número dos, que Dios va a cumplir su plan. Pero ¿qué pasaría si ellos se hubieran actuado o se hubieran comportado de manera diferente? Pues hubieran logrado el propósito de Dios siempre, probablemente más rápido, pero lo más importante, probablemente con menos estrés, con menos angustia. Pues imaginémonos el corazón de Jacob, conociendo esto, intentando pues ahí mantener a su familia en cohesión, unidos. O sea, todo eso es una carga
es una carga. Ahora uno decide cómo quiere vivir su vida. Yo siempre lo he dicho, si usted tratando de vivir todas las cosas bien, aún así tiene dificultades, Sí. ahora añádale a eso si estuviera haciendo algunas cosas que no son correctas, pues la vida se vuelve mucho más pesada y eso es lo que Dios quiere evitarnos. Y ahora, querido hermano, querido amigo, queremos invitarle a usted a que lleve todas esas cargas que luchamos todos los días al Señor. Y tal vez ahora nos toca hacer como Jacob, que ya se nos ha comentado en esta ocasión. No es la pasividad de Jacob la que está dominando, sino su conciencia de que al final Dios va a arreglar las cosas. Llevemos nuestra vida a nuestro Dios. Y pastor, quisiera que orara por nosotros para eso, para que nosotros podamos llevar nuestra vida al Señor y que de esa manera podamos vivir una vida un poco mejor, a pesar de que debamos todavía enfrentar algunas dificultades. Así es, vamos a orar. Padre, en esta hora te pedimos que nos ayudes para que podamos conocer nuestros corazones y por qué actuamos de la manera que lo hacemos. Ayúdanos para no actuar nunca motivados por la venganza, por los celos, por la ira, por el enojo, porque vemos que podemos cometer grandes errores. Ayúdanos, Señor, siempre a confiar en tu promesa. Mía es la venganza, yo pagaré. En el nombre de Jesús. Amén.